estamos de vuelta acá en la Hermandad, lo dijimos. El Dr. File, Hugo Cepeda, van a trabajar desentrañando los grandes misterios, mitos. El falso Paul McCartney. ¿Está vivo? ¿Está muerto Paul McCartney? ¿Por qué el mito? La papisa Juana. ¿Existe, don Hugo? ¿No existe la papisa Juana? ¿Por qué hay un asiento, una silla que es tan importante? ¿Qué pasa con las pirámides? Pero antes, Álvaro, Vanessa, hemos desplegado el tarot. Les he pedido que despleguemos el tarot. La gente me para en la calle desde que hago la hermandad, de que hacemos este programa maravilloso, y me pregunta si Chile va a clasificar al Mundial. Es la pregunta más reiterativa que me hacen. Si la selección chilena, esta selección que tantas satisfacciones nos ha dado, va a llegar al Mundial de Rusia el próximo año. Por favor, Vanessa. Álvaro, veamos. por favor. Ambos van a responder, Sí, por cierto, ambos van a- a ver si ambos- coinciden estas, Por supuesto. estas Ambos. lecturas. Recordemos que Chile está en zona de clasificación. Hay 2 puntos que podrían ser quitados a nuestra selección, que ya fueron otorgados en la tabla de posiciones, pero si lo quitan, podríamos quedar con 2 puntos menos. Quedan 4 partidos claves. Chile no está clasificado. Por eso la pregunta del público, de la gente acá en la hermandad: ¿hemos sacado el tarot? Vanessa, ¿qué Ya. dice tu naipe? Mi primera carta es la armonía, o sea, están preparados absolutamente para pasar y clasificar y seguir. La segunda carta es la represión. Hay algo que los está frenando, ¿ya? Y que pueden ser estos puntos. Yo creo que coincidimos con Alvarito. La tercera carta es la carta del extraño. Lo bueno de esto es que yo veo un tarot, que es el de 8, y Alvarito ve otro tarot. Entonces es mucho más interesante. El extraño es que no saben con qué se van a encontrar. Están preparados, pero están como apretados. No saben qué puede venir. Ya están contenidos. Y la última carta es la carta del rebelde. O sea, van a luchar y luchar y se va a luchar hasta que logren clasificar. O sea, el tarot dice que es incierto la clasificación. Es incierta porque Respuesta falta definitiva, un pues. dato. Sí, pues. O sea, vamos a luchar hasta el último minuto. No va a ser fácil. Luchando con la carta Álvaro, del rebelde. Álvaro, ¿qué ves tú en el otro tarot? Yo veo que hay grandes posibilidades, sin embargo, me río porque coincidimos con la carta central, a pesar de que son diferentes tarot Sí. y son diferentes cartas también. Porque la primera carta que tengo es la estrella, que es ocupar un territorio. Ocupar un territorio, ¿no? O sea, conquistar un estado, una situación. La última, voy a hablar ahora de la última carta, saqué 3 cartas, es el emperador, ¿cierto? Que es la concreción de algo, es un triunfo, es conseguir algo. Pero al centro tengo la última carta de la baraja del tarot de los 22 arcanos mayores, que es el mundo, que es una carta que habla de realización, de éxitos, de logro, pero siempre y cuando en lo posible esté ubicada al final, no al centro. medio. Cuando está al centro hay un bloqueo, hay una gran dificultad, Por lo hay un tanto, encierro, no hay Le llegar a la meta. mandamos el mensaje a la selección que luchen hasta el final porque la clasificación Que no bajen es los brazos. incierta, ¿ok? Según los tarots. Claro. Don ¿O no? Hugo, ¿Estamos don bien? Hugo, don ¿Estamos Hugo, bien? Para la gente que espera... Don Hugo, ¿usted cree en el tarot? Disculpe que le pregunte tan directamente porque lo veo... En realidad, el tarot para mí es un misterio. Porque el tarot, como lo voy a decir a propósito de la papisa Juana, por lo demás, toma muy firmemente todo el imaginario colectivo de determinadas épocas y culturas. Y se va transmitiendo a través del tiempo. Así es. Entonces está el problema del imaginario colectivo. En ese sentido creo precisamente en el tarot. Para la gente que quiere que nos juguemos con una respuesta, que hagamos una predicción, yo creo que justamente la utilidad del tarot es prevenir algo, Es una guía. es orientar. O sea, en este caso hay que hacer algo porque el triunfo está ahí, pero... ¿Dónde nace el tarot? Siempre hay que recordar lo que quizá uno de los tarot más antiguos es el tarot egipcio. Y ojo, porque Egipto sirvió de puente entre toda la sabiduría del Oriente hacia Creta y después hacia Grecia. Así que pero hay va una heredando cosa, algunas cosas. para nosotros muy importante es el tarot de Marsella.
y porque él representa también este imaginario colectivo, va acumulando Así es. una serie de leyendas que no son efectivas la gran mayoría y que van precisamente transmitiéndose. Pero, don Hugo. Por ejemplo, busquen ustedes el arcano 2 de la papisa Juana. Vamos a buscarlo, espérese. Vamos a Vean buscarlo ustedes. cuando esté la papisa Juana ya. Yo quiero hacer en una el pregunta. misterio, porque hay esto. ¿Qué, Vanessa? Yo Tiene una hacer pregunta, Vanessa. Sí. Aprovechando que estamos hablando de selección y todo, yo creo que la gente igual quiere saberlo. Hoy día supimos por ahí que nuestro Alexis Sánchez encontró el amor, que O sea, subimos hace un par de horas hace un ratito, que subieron una foto. sí. ¿Por qué no preguntamos cómo va a ir eso? Veamos pues. ¿Ya? Bien. Antes de los misterios, Bien, antes de los grandes misterios. Veamos esto que Ya, es como... preguntemos antes de los grandes misterios. Se han filtrado unas fotos, han filtrado ellos. Una foto, estábamos hablando de la selección chilena, pero a Vanessa le gusta más el amor, parece. Es que lo quiero ver enamorado. ¿Qué te gustaría? Mira, ahí está porque hay una Alexis confirmación de una relación. Mira, qué Quizás lindo. cómo les va a ir en esta relación, Sí. porque ellos después de un tiempo de conocerse, hace un par de horas, seguramente a lo mejor usted en su casa no lo sabía, hace solo un par de horas, salió en las noticias hace poquito y ya es portada de los diarios de mañana. Hace un par de horas Alexis y Maite Rodríguez subieron fotos juntos de vacaciones. Después de muchos meses, te diría, porque en enero nosotros en primer plano hablamos de este romance, después de muchos meses que se negó, que dijeron que eran amigos, todo, por fin ellos, 7 meses después, confirman esta relación hace un par de horas solamente. Sí. Aprovechando que estamos hablando de Chile, si clasifica o no, Vanessa, que le interesa el amor, quiere preguntar cómo le va a ir a esta relación. ¿Cómo le va a ir a esta relación? Estamos en zona de tarot, en la hermandad, estamos en la zona de tarot. Le vamos a dedicar todos los capítulos unos minutos al tarot. Estamos en la zona de tarot. ¿Empiezo Vanessa. yo o empieza Álvaro ahora? Como quieras, puedo empezar yo. Ya. Álvaro. Sí. El diablo en primer lugar. El diablo en el tarot no hay cartas malas ni buenas. Estos son símbolos muy amplios y el diablo es una carta muy pasional. O sea, esta relación parte. ¿La puede mostrar, por favor? Sí, parte con un incendio, ¿no? Muy pasional, mucha energía libidinal acá, mucha atracción, es muy fuerte. Después viene el carro. El carro puede mostrar ciertos conflictos de poder de repente. ¿Quién maneja a quién? ¿Quién maneja la relación? ¿Quién manda a quién? ¿No Puede será el darse carro un de poco boda? eso. ¿No será el carro de carroza boda? de También boda. se podría interpretar como el carro de boda, sin embargo, la última carta es la rueda de fortuna que marca un fin de un ciclo, marca un giro en esto, en esta pasión, en esta relación. Entonces, bueno, démosle otra, a ver qué pasa, hay que darle otra a la rueda de fortuna. Yo iba a La sacar 3 y al emperatriz. final llevo... ¿Cuántas 5. llevas tú? Ya 5. Llevo 5. Yo llevo 4. La emperatriz, claro. Va a haber un paréntesis, va a haber un punto en el cual ellos van a llegar y no van a poder avanzar más. En ese punto ellos tienen que trabajar en la relación si quieren continuar juntos, porque tienen la posibilidad de la emperatriz, pero también está la aparición de otra mujer. Entonces va a ser una disyuntiva, no va a saber qué hacer. Esto dura un tiempo, lo vamos a ver probablemente, un rato, no muy largo, y después van a tener que ellos ver si continúan o no. Pero aparece otra mujer acá. Vanessa, ¿qué dice tu tarot? Ya, la primera carta, no sé si se ve en nuestra Sí, cámara. vamos a ¿bien? contextualizar hace solo unas horas. Estamos en la zona de tarot, en la hermandad. Son unos pocos minutos, pero los vamos a aprovechar en la zona de tarot. Y salieron estas fotos de Alexis Sánchez por primera vez. Por fin. Y Maite Rodríguez, donde ellos filtran, donde ellos muestran sus fotos de vacaciones. Y por eso Vanessa ha querido tirarle las cartas. Preguntar. La primera carta es la carta del agotamiento. ¿Qué significa? Que ganó por cansancio. Es una lucha. Aquí hubo lucha de parte de Alexis para conseguirla. Ella se deja fluir. O sea, es tanto lo que se resiste que al final se entrega y dice, bueno, probemos. La tercera carta es la amigabilidad. Ellos, aparte de pareja, se llevan muy bien como amigos. Y eso puede ser un punto súper bueno, muy a favor para esta relación. La carta de la política les dice que por favor no escuchen malos comentarios, sino que vivan su amor a full. Porque la carta de la política es, ojo con quien te sonríe, que por detrás te acuchilla.
Y la última carta, que la Sorpresa. saqué y la tengo dada vuelta, es la carta de las proyecciones. O sea, absolutamente esta relación tan linda, yo me alegro mucho, tiene para durar mucho tiempo más si ellos lo quieren y si ellos deciden vivir el amor a concho y apasionado, como dice Alvarito. Perdón, ¿puedes sacar otra carta si pueden venir hijos? Disculpe que me ponga en ese plano, pero es que es lo Llevan que una todos, hora y ya yo estoy queremos haciéndome hijos. cargo de lo que hoy día se ha comentado en la última hora. Recordemos que Benjamín Vicuña también, ¿no es cierto?, por mucho rato se rumoreó hasta que prácticamente está confirmado que va a ser papá. Por favor. Las dos cartas que me salen las voy a mostrar juntitas. El viajando y el cambio. O sea, si ellos quisieran, absolutamente podrían tener hijos, pero por el momento se van a dedicar a disfrutar, a pasarlo bien y a unirse ellos como pareja. La carta del cambio es, yo cambio por ti y tú cambias por mí. Se van a afiatar y, bueno, la carta del viajando, nada que decir. Van a disfrutar mucho este amor hasta que ya puedan ser familia, matrimonio y todo eso. Van a disfrutar primero. Perdón, ¿puedes sacar dos más? ¿Esto es solo unas vacaciones o es posible que ellos se puedan venir a vivir juntos y todo? Hace poco Alexis estaba comprando una propiedad acá en Santiago. Ya. La primera carta es la esquizofrenia. ¿Qué significa? Que están viviendo un amor loco, dejándose llevar. Así que no están pensando todavía en irse a vivir juntos y planes, sino que están disfrutando. Y la otra carta es la carta del silencio. Nos van a sorprender. Poquito tiempo más, yo no le doy más. Poquito tiempo más vamos a tener una sorpresa muy linda de parte de ellos. Álvaro, lo mismo. Es solo una vacación, se proyectan, se van a venir a vivir juntos. Hace poco se filtró que estaba comprando Alexis una casa que no le había gustado el baño. Me acuerdo que fue muy comentado, una propiedad, todo. Antes de que vaya con Álvaro, don Hugo, ¿a usted le gusta Maite? Porque lo veo que... ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Quiere que le diga con franqueza? Qué miedo. Si yo volviera a ser joven, me habría gustado ser futbolista. Nos quedamos con eso, don Hugo. ¿Y Me un parece. futbolista con esta suerte, digamos? Por supuesto que sí, pero Bueno. no por el interés de participar en los juegos, sino que simplemente... O sea, usted quisiera ser futbolista por Maite, no por ser goleador, digamos. no por ser goleador. Don Hugo, lo dejo ahí. Muchas gracias. Álvaro, te pedimos que sacara si hay proyección, si es solamente unas vacaciones, si son solamente amigos con esta proyección mínima de un pololeo o si realmente se proyectan un poco más. ¿Qué dicen las cartas? Dicen que por el momento está la papisa, está la luna, son cartas de gestación. Entonces esto lo están incubando, lo están gestando, no hay una decisión. Sin embargo, se va a dar un paso. Más adelante se va a dar un paso más concreto y ahí sí podría entonces esto transformarse de pronto en comprar o algo así, ¿no? ¿Puedes mostrar Sí, la papisa, junto con la luna, se potencia el significado de la papisa de gestación. Entonces están planificando, todavía no hay nada, no hay ningún paso Están concreto, pero disfrutando. están disfrutando un poco lo que dices tú, Vanessa, justamente. Pero con el sol ya hay una construcción, entonces por lo menos algo se va a hacer en un tiempo más. No ahora, todavía no, pero por lo menos algo más se va a hacer. Maite tuvo un amor que es mi amigo personal, Tiago Correa. ¿Ese amor ya quedó en el pasado o sigue rondando, sigue dando vueltas como un fantasma? Vanessa, por favor saque las cartas. Tiago, te quiero mucho. Recordemos que estamos en zona de tarot. Todos los días de la hermandad vamos a hacer unos minutos, 5 o 10 minutos sobre los temas de actualidad. Hace solo un par de horas se filtraron las fotos de Alexis con Maite Rodríguez confirmando su relación. Están de vacaciones, por eso le preguntamos a Vanessa. Tengo unas cartas, Julito. La primera carta es la carta de la culpa. Muchas cosas que no se hicieron, ahí se ve. Muchas cosas que no se hicieron en esta relación de Maite con Tiago, ¿ya? La segunda carta es la carta del aislamiento. Quizás no estuvieron afiatados como pareja o a lo mejor fue una época de mucho trabajo de los dos que faltó algo ahí para hacer esa conexión especial. Y la tercera carta es la carta de la madurez. ¿Qué significa? Que esto les sirvió a los dos para en un futuro con otras parejas no volver a cometer los mismos errores.
Yo creo que aquí hay un paso al costado de parte de los dos, cada uno queriendo hacer su vida, queriendo crecer, y esto es nada más que un aprendizaje. Le quiero hacer una pregunta a Vanessa y después la misma a ti, Álvaro, que es una pregunta fundacional para todos los que nos están viendo y que nos gusta el fútbol. Que yo sé que es la pregunta que quiere hacer Cristian, porque él me está mirando, él me la sopló en el fondo, Cristian. Se me ocurrió otra pregunta. Si Maite le va a aportar en su trabajo, o sea, en su rendimiento futbolístico, Alexio lo va a distraer. Es la pregunta que quieren saber todos los chilenos. ¿Qué va a ser? ¿Un aporte para él? Que es la preocupación de Cristian. ¿Va a ser un aporte? ¿Va a ser mejor? ¿Va a querer ser mejor? ¿O lo puede distraer en una relación de esta naturaleza? Con una por favor, Álvaro tan hermosa y como Vanessa. ella, yo creo que va a querer lucirse cada vez más porque ahora tiene con ¿Qué dicen las cartas, Vanessa? ¿Qué dice? Estamos en zona de tarot. La primera. Ya vamos con los grandes misterios. Estamos en zona de tarot con Álvaro y Vanessa. En segundo, el Dr. Fight contesta uno de los más grandes misterios. ¿Es un falso Paul el que estamos viendo? ¿Existió la papisa Juana? Hugo Cepeda, se alistan. Ahora estamos por el rendimiento de Alexis Sánchez con esta relación. La primera carta es la voz interior, o sea, esta relación a él le va a servir para centrarse más en él, lo mismo que decía al principio, va a tratar de rendir mucho para lucirse, para enamorarla, para que ella lo vea cada vez con más admiración. La segunda carta es la carta de la integración. ¿Qué quiere decir la integración? Que va a ser una unión entre su trabajo, que es el fútbol, y el amor. No vamos a notar la separación entre uno y otro campo. Y la tercera es una transformación. Yo la transformo, voy a sacar una cartita más. Esta transformación, que podría haber sido para peor, en realidad es para mejor. La transformación y el valor, o sea, su rendimiento florece, va a estar mucho mejor, mucho más activo para todos los partidos que se ven. Álvaro. Esta carta lo representa a él, la primera carta que me salió a mí, el mago lo representa a él con todos sus potenciales, que ya conocemos ya. El mago es una carta que es como una semilla que puede generar un bosque completo. La segunda carta y la tercera carta, que las voy a mostrar juntas, son cartas que lo miran a él. Las dos están mirándolo a él, atentamente. Entonces, es ella valorándolo a él, es ella valorando sus potenciales, sus habilidades, reconociéndoselo. Esta es una carta que habla de moderación, de calma, y esta otra carta habla de confianza, de esperanza, la estrella. Ella le da una cierta calma y le da una confianza también en sí misma. Se termina el tiempo para la zona de tarot, se termina, les ruego recoger el tarot, se termina el tiempo de la zona de tarot. Les digo a ustedes que más adelante está el reportaje excepcional de Carlos López. Seguimos la huella de Antares de la Luz en Perú, en Chile, la casa donde murió, la casa donde se escondió, la casa del sacrificio. Lo tenemos todo en un reportaje excepcional de Carlos López en breve. Pero ahora entramos a la zona de los grandes misterios. Dr. File, Hugo Cepeda, está en sus manos responder estos grandes misterios, mitos urbanos. Doctor, quiero que pongan mucha atención a estas imágenes, ustedes en la casa también. Contextualizamos en 40 segundos. Mire, el falso Paul. A continuación, grandes misterios sin resolver. La leyenda del falso Beatle asegura que Paul McCartney falleció de manera trágica en un accidente automovilístico el día 9 de noviembre de 1966. Tras el repentino suceso, la banda más famosa de todos los tiempos habría decidido ocultar la información de su deceso, reemplazándolo por un hombre de rasgos casi idénticos. Pero la historia no termina ahí. Lo más polémico de esta versión es que Paul McCartney habría salido muy molesto desde los estudios de grabación, luego de enfrascarse en una violenta pelea con John Lennon, haciendo hincapié en la pésima relación que ambos líderes de los Beatles mantenían. A continuación, revisamos otro gran misterio sin resolver. Grandes misterios sin resolver. Dr. File, la palabra es suya. Sé que trae pruebas. Sí. Pero mientras yo les muestro las pruebas, quiero hacerle la pregunta al tarot. ¿Es Paul
McCartney, un falso Paul, y mientras tanto yo les muestro porque si todo esto es así, y la nota introductoria lo señala, en 1966 habría muerto Paul McCartney, el verdadero Paul McCartney. Pero a partir de un diálogo que tuvo la banda sobreviviente con un agente del servicio secreto de Inglaterra, se los conminó a ocultar esto. Y habría sido reemplazado Paul McCartney por un William Campbell. Si todo esto es así, todo esto comenzó a generar un remordimiento profundo, sobre todo en la figura de John Lennon, que a partir de ese entonces comenzó a dejar claves ocultas en las carátulas de los discos que iban publicando. Entonces, la clave está sobre todo no solamente en estas imágenes que muestran al menos los diferentes rostros de Paul McCartney, el verdadero, y el falso Paul William Campbell, sino que también si uno observa en esta carátula, por ejemplo, que la estamos viendo acá, que se llama Rubber Soul o alma de goma o de plástico, es la primera muestra a partir de la cual, sobre todo John Lennon, que era un gran creativo, un gran artista, va a decir que, claro, esta alma de plástico es el alma precisamente del falso Paul, que desde este minuto, 1966, lo comienzan a llamar Fold, como false Paul, ¿ya? Por lo tanto, este es el primer indicio. El segundo indicio de la muerte de Paul McCartney, en las pocas carátulas que trajimos, es esta otra carátula de 1966 del álbum Revolver, que muestra particularmente, si nos fijamos bien... ¿Se emocionó, doctor? ¿Se paró ya? Sí, me paro porque... Sí, por favor, lo estamos siguiendo. El tarot ya fue lanzado, doctor. Efectivamente. Entonces, si uno ve bien, Revolver significa que, claro, se dispara una bala, que es la bala en este sentido del verdadero Paul, pero es reemplazada por otra bala que vendría a ser el falso Paul. Y si nos fijamos bien, los tres Beatles verdaderos están mirando de frente y el supuesto falso Paul mira de lado. Si nos fijamos bien, sobre la cabeza del falso Paul habría una mano, más bien dicho, existe una mano, que es esta mano que está acá. Miremosla bien, ahí hay una mano, que vendría a ser la mano como de la bendición sobre el alma y sobre la cabeza de Paul McCartney. Un poquito, todas estas son grandes construcciones, sobre todo de John Lennon, que arrepentido de este ocultamiento habría estado entregando estos códigos ocultos para hacerlos públicos con el paso del tiempo. Si nos fijamos bien, esta cara de Paul McCartney es una cara en realidad de sufrimiento, que se lo imaginarían como habría muerto en el momento dado del accidente, porque aquel 6 de noviembre de 1966 habría muerto en un accidente en su Austin blanco. Y también, otro detalle de esta carátula Revolver, de la oreja de Paul McCartney está surgiendo como una especie de gusano representando a este falso Paul. Pasemos a esta otra Esa es muy interesante. carátula de 1967, que en realidad esto, para esta lectura, representa en realidad el funeral de Paul McCartney. Y fijémonos bien algunos detalles. Aquí sale Beatles, pero si nos fijamos acá, aquí hay una especie de antorcha o de trofeo que hace las veces de I, por lo tanto, Beatles lies, es decir, los Beatles mienten, ¿ya? Si nos fijamos un poco más atrás, precisamente aquí hay una especie de guitarra, pero con 3 cuerdas simplemente. Estas 3 cuerdas representan a los 3 verdaderos Beatles, y el que estaría muriendo, habría que verlo así, quien muere es Paul, ¿ok?
Otro detalle importante sobre la falda de esta niña, aunque se perciba muy pequeño, aquí está el auto blanco, que es el auto donde habría, sufrido el accidente Paul. Un poquito más acá hay un niño con la cabeza, digamos, representando un poco la cabeza partida, ¿ya? Sí. Esa imagen. Esto es evidentemente un verdadero misterio urbano y obviamente un misterio para toda la fanaticada de los Beatles. Pero ese es como un puzzle el que tú estás resolviendo. Efectivamente, ¿ya? Entonces, esta cabeza estaría representando evidentemente la cabeza de Paul McCartney, como quedó quebrada y partida por la mitad. Entre los detalles de esta carátula fantástica es que este Paul en realidad es un muñeco, digamos, puesto en una cartulina. No es el verdadero Paul el que aparece ahí, ¿ya? Sino que es una especie de estos cartulinas que ponen con la imagen. En este sector están los Beatles de luto, ¿ok? De luto, y mirando precisamente, al menos Ringo Starr, mirando supuestamente a Paul McCartney muerto un poco más acá, ahí muerto. Por lo tanto, los Beatles haciendo luto. Otro detalle también que aparece nuevamente y se repite es la mano de esta especie de bendición sobre la cabeza del falso Paul. Otro detalle. Y en las declaraciones que se han filtrado, el cuerpo de Paul McCartney verdadero después del accidente habría quedado como una morsa. Así de destruido habría quedado, con la cabeza partida, entre otras cosas, y estaría representado al menos por esta imagen que está acá, que se representaría evidentemente una morsa. Entre los detalles nunca hay que olvidar otro episodio fundamental, porque entre los muertos que están acá asistiendo, muchos están muertos, y Marilyn Monroe también aparece, y no sabemos ahora afortunadamente que Marilyn Monroe no sufrió ningún suicidio, sino que fue asesinada oportunamente en la ocasión. Por lo tanto, en otro capítulo le ruego que hablemos de eso. Disculpe que le haga una pregunta quizás tan frontal, pero ¿por qué esconder la muerte de Paul McCartney? Lo que se dijo en su momento dado y lo que, según estas informaciones, le dijeron a los Beatles cuando ven el cuerpo de Paul McCartney es que si anuncian la muerte de Paul McCartney, por un lado, iba a producir prácticamente un suicidio colectivo en muchas de las fanáticas de los Beatles. Recordemos que dentro de todos los Beatles, Paul McCartney era el más, atractivo para las mujeres de alguna forma. Entonces, primero le dijeron eso. Y después temieron a perder de alguna forma, todo el impulso de la fama y de la discografía que estaban haciendo. ¿Tiene otra carátula, doctor? Y esta es Abbey Road, 1969, que vale la pena mostrarla. Porque en código de esta lectura que estamos viendo, en realidad, si todo esto es así, John Lennon estaría expresando en esto el funeral de Paul McCartney, otra muestra de esta muerte. Fijémonos bien. Primero, John Lennon haciendo una especie de, gran sacerdote. Algunos dicen que es el gran Jesús, de alguna forma, caminando sobre esta... Va de blanco. Aquí está, Ringo Starr vendría a ser el sepulturero. Vendría de luto, ¿ya? Y el sepulturero vendría a ser aquí George Harrison. Y ojo, los tres verdaderos Beatles llevan la pierna izquierda hacia adelante y el falso Beatles, que vendría a ser Paul McCartney, lleva la pierna derecha adelante, ¿ya? Otro detalle de esta iconografía, es un icono esto, pues, un clásico total. Recordemos que Paul McCartney es zurdo, sin embargo tiene el cigarrillo en la mano derecha, otro símbolo que sería el falso Paul McCartney. También, si nos detenemos acá, aquí hay un auto blanco
Y ojo, sobre la cabeza también de Paul McCartney estaría también representando otro auto blanco que vendría a ser el Austin, en el cual falleció Paul McCartney. Y aquí hay 3 figuras en blanco. Ojo, también hay que decirlo una cosa, sobre todo a los queridos amigos. Estas carátulas no tienen nada al azar. Todo está puesto ahí por la mente creativa de John Lennon. Así que eso es importante señalarlo. Así que esto no es que sacaron una foto... y salió la foto así. Y salió la foto así. Entonces, aquí hay 3 personas de blanco que representarían precisamente a los 3 Beatles verdaderos que sobrevivieron y que son, bueno, los que siguieron con la banda. Pero aquí enfrente aparece, junto a un auto negro, otra figura negra. Y este tiene dos representaciones, precisamente el Beatle muerto, por un lado, pero también podría llegar a ser Maxwell, que fue este agente de la inteligencia británica que llamó a todos los Beatles sobrevivientes a ocultar la muerte de Paul McCartney. Por lo tanto, importante ver estos registros y decir lo siguiente, porque ¿por qué es esto delicado? Porque unos dicen, pero si el actual Beatle es Paul McCartney, que está vivo hasta el día de hoy junto con Ringo Starr. Paul McCartney es un genio actual, o sea, ha tocado aquí la música. Es fantástico, que algunos dicen que incluso es mejor que el verdadero supuesto Beatle. Pero ese no es el problema. El problema es el prestigio que podrían perder los verdaderos Beatles al haber ocultado supuestamente la muerte de un compañero. La respuesta la tendría en este minuto Ringo Starr. Habría que preguntarle, pero como están presionados por todo el servicio de inteligencia británico para que se queden callados, preguntémosle al tarot, pues. ¿Qué dice el tarot? Vanessa. Bueno, yo saqué... En solo 3 un cartitas. segundo, Vanessa y Álvaro van a tirar el tarot con respecto a este misterio. ¿Es verdadero o es falso? Según la lectura de usted. Lo que aparece aquí en mis cartitas, primero es la carta de los condicionamientos, o sea, están condicionados a suplantar a quien falleció. Hay condicionamientos externos que los obligan a suplantar. La carta, la segunda, claramente la creatividad, o sea, tienen que pensar muy bien cómo lo hacen y esta es una muestra. Recordemos que el tarot fue lanzado al azar antes de empezar a ver las fotos. Y la tercera es la carta de la pereza, o sea, lo hacen y se quedan tranquilos. Con esto, es como decir, con esto los vamos a dejar tranquilos a todos. Y según tu sensibilidad... Perdón, pero ¿sí? Según el tarot, ¿esto sería verdad? Sí. Y según tu sensibilidad, ¿qué dice tu corazón? Yo siento que es verdad. Yo siento que es verdad, que efectivamente falleció y que va a ser un mito hasta el día en que lo revelen. El minuto de Álvaro. La verdad. El minuto de Álvaro, el tarot de Álvaro. Bueno, primero yo debo decir que yo estoy comenzando a creer en la historia, con todas las pruebas que tú das, inevitablemente Faltan estoy creyendo en la historia. muchas más. Pero querido Cristian, tú hiciste la pregunta al tarot, Sí, tú eres responsable, yo voy a leer tarot ahora nada más, independiente de lo que yo crea. La primera carta es el carro, tu carroza que mencionaste hace un rato, en este caso sí podría estar representando en parte un vehículo, lo que ocurrió, el accidente, ¿cierto? Que es una realidad. También habla de acción en el mundo, o sea, podríamos hablar de Paul McCartney actuando en el mundo. La segunda carta, el Papa, es una carta que habla de comunicar, de transmitir algo. Esto puede ser Paul McCartney actuando en el mundo, en un escenario o en escenarios, aquí hay una especie de escenario, y comunicando algo, cantando y comunicando a través de sus canciones. Pero la última carta, y unida además con el Papa, son cartas que hablan de honestidad. Es una de las características principales de la justicia, la honestidad, la transparencia. Por lo tanto, yo debo decir que no. Excelente, ¿sabes por qué? Que está vivo, ¿no? Porque realmente frente a este misterio urbano y sobre todo un misterio, bueno, que ha trascendido a muchos países,
hay un gran grupo que señala que efectivamente es el falso Paul y otro gran grupo que dice que en realidad Pero, doctor nunca Fine, murió. ¿dónde se encuentra usted? ¿En qué grupo? Interesante ¿Usted pregunta. Buena cree que pregunta. está muerto? Buena pregunta. ¿Por qué no han hecho un ADN? ¿Por qué no han hecho un ADN? Yo pienso lo siguiente. Yo pienso que los datos que uno puede leer, no solamente en estas carátulas, sino que en el sinnúmero de carátulas que hay, que esto apenas es un barniz de todo esto, a mí me dice que sí, que aquí hubo un ocultamiento de este acontecimiento. Eso es mi primera percepción y al menos conclusión de esto, pero también llego a pensar, porque esto comenzó en 1969. En 1969, en octubre de ese año, apareció en una radio en Detroit, Estados Unidos, una noticia anunciando que Paul había fallecido. Es decir, esto es un mito urbano desde hace 47 años. No es ahora. Entonces, después se ocultó, se cayó. En un segundo nivel, yo a veces pienso que podría, porque los códigos que uno lee en estas carátulas, que son un poquito, también son consistentes con la creatividad de los fantásticos Beatles, que quizás crearon todo esto para generar aún más lo que estamos hablando, una gran leyenda urbana, un gran mito urbano. Doctor, hablando de los grandes misterios, son las 0:06. Estamos absolutamente en directo en la hermandad. Don Hugo Cepeda, hay un misterio gigante. ¿Se imagina usted en sus casas que un papa fue mujer? Se llama la papisa Juana. Quiero que en 40 segundos contextualicemos la historia. Don Hugo, mucha atención, ustedes en sus casas, solo en 40 segundos, el mito, el misterio de la papisa Juana. A continuación, secretos de la Iglesia. ¿Sabía usted que en la segunda mitad del siglo IX existió un papa de sexo femenino? La leyenda de la papisa Juana trata acerca de una mujer que habría ejercido el papado católico ocultando su verdadero sexo. Pero la historia no termina ahí. Mientras era papa quedó embarazada. Con sus grandes ropajes ocultó su abultado vientre y engañó así a toda la iglesia. Dado que se ignoraba la fecha exacta en que se esperaba el nacimiento, tuvo a su hijo en la mitad de una procesión entre la iglesia de San Pedro y el Palacio Luterano, en un camino conocido alguna vez como la Vía Sacra, pero que hoy se conoce como la Calle Prohibida. Algunas versiones de la historia indican que fue lapidada ahí mismo, en la calle, pero otra versión dice que la papisa no murió de inmediato, sino que se retiró voluntariamente y murió tras muchos años de reclusión y penitencia. ¿Existió la papisa Juana? A continuación, secretos de la Iglesia. ¿Existió la papisa Juana? Uno de los grandes misterios, uno de los grandes enigmas. Se lo preguntamos directamente a don Hugo Cepeda. Cristian, usted al igual que la pregunta anterior va a pedir como el VAR, ¿va a pedir tarot? Ahora no pido yo tarot. ¿Ahora no pide tarot? Don Hugo, ¿pide tarot? Yo voy a pedir tarot. Pide tarot. Don Hugo pide tarot. Búsqueme los dos, Álvaro, tanto el señor Santi como por el favor, señorita Darot. Vanessa, don Hugo pide tarot. Búsqueme el segundo... Segundo arcano. El segundo arcano mayor. Ahí está. Acá El de la estamos, papisa estamos Juana. listos. Esto nació, esta tradición que se actuó dentro de este arcano, de este tarot, es del siglo XV, del año 1456, si mal no recuerdo, Sí. en Marsella. Bien. Todos estos arcanos, todo el tarot en general es una recopilación de leyendas y de mitos que están precisamente en el imaginario colectivo de los pueblos. Por lo tanto, existe un imaginario que va creando ciertas realidades que se plasman precisamente en ciertas situaciones como el caso de Paul McCartney.
Actualmente hay una discusión, y eso que ocurrió hace muy poco tiempo. Hoy ya es un mito urbano. Imagínense ustedes en la Edad Media, en que las comunicaciones eran más lentas, en que no había tanta cultura, los mitos urbanos eran mucho mayores, no solamente de la papisa Juana, sino que varios más. En realidad la papisa Juana es una leyenda que culminó en el siglo XV y que nació en el siglo XIII como leyenda, precisamente con la predicación de los frailes dominicanos en que le hablaban al pueblo sencillo, y les ponían a través de los ejemplos aquello que ellos notaban como grandes fallas de la iglesia que se habían venido dando con el tiempo. Es imposible que haya existido la papisa, porque cuando se le señala su existencia se le ubica en cierta parte históricamente, para ser más preciso, en el siglo IX, entre el Papa León IV hasta el Papa Juan VIII. A León IV lo sucedió el Papa Benedicto III. Él estuvo precisamente exactamente 17 años de Papa. Si fuera la Papa Ana, como creen que fue la Papa Juana, no está 17 años. A él le sucedió inmediatamente Juan VIII. Y Juan VIII estuvo 10 años más. Por lo tanto, ninguno de los dos podía hacerlo y no había espacio entre los dos. Posteriormente, una segunda leyenda habla del siglo XI, el caso de Juan IX. Pero ahí hay en realidad una realidad que es conveniente que la destaquemos. La madre de este papa, Marozia, tenía un gran carácter y prácticamente era la papisa la que mandaban en Roma. Y es por eso que surgió también una leyenda, pero de Marozia, no de Juana. Y además ella no estaba coronada por ti, era tu hijo. Por lo demás, y después esta se difundió, esta leyenda, a través de bastante tiempo, y la iglesia no se pronunciaba mucho sobre esto, porque solamente ya en el siglo XVI... ¿Por qué no se pronunciaba? Porque muchas veces la iglesia no se pronuncia, se demora mucho en pronunciarse las cosas, incluso respecto de posibles santos, respecto de apariciones. Es lenta, y antiguamente era más lenta. ¿Por qué hay una silla que dice que... Ya le voy a decir eso inmediatamente. Pero ¿qué pasó? Solamente cuando en el siglo XIV, siendo papa en Aviñón, Juan XXII, que estaba peleado con el rey de Baviera, Luis IV, cuyo asesor era el fraile franciscano Guillermo de Ockham, Guillermo de Ockham atacó al papa y lo relacionó con la leyenda. Entonces ahí la iglesia reaccionó, hasta el siglo XVI. Lo que me dice usted, se lo conté. Por lo tanto, históricamente nunca pudo ser comprobada la existencia de una papisa. Si hubiera sido al menos en los libros, o sea, en los libros en que se establece en las crónicas de los papas, al menos habría salido al comienzo. Perdón, cuando hoy, perdón, don Hugo, no es lo que piensa Cristian, sí. Parece que está aleteando al estilo de la hermandad. Él quiere un segundo. Sí. Querido Hugo, yo tengo que decir lo siguiente respecto de la papisa. La papisa sí existió, Hugo, ¿ya? Según la lectura que yo tengo, que evidentemente es distinta. Pero ¿qué es lo que sucedió? Ella nació en el 822 en Alemania, ¿ya? Y durante muchos siglos, hasta el siglo XVI, la leyenda de la papisa Juana se difundió por todas partes, hasta que en 1562 llegó Onofrio Pambino y él escribió La vida de los papas, haciendo una refutación total de la existencia de la papisa Juana, porque es una vergüenza para la Iglesia Católica que había un papa, una papisa. Entonces se borró del imaginario colectivo en el siglo XVI esta historia que durante muchísimo tiempo fue parte de la leyenda de los juglares y de otros tantos. Ahora... Pero hubo crónica de papas anteriores a la del siglo XVI en que ya no está incluida esta famosa papisa de Juana. Ya en el siglo III ya existían, a pesar de la predicación de los frailes dominicos. Ahora, sea lo que sea, porque hay posturas distintas, uno tiene que decir lo siguiente, que a partir en realidad de este episodio que fue un escándalo, mira, es posible que la papisa Juana
en el momento del nacimiento de su hijo, en la procesión donde iba, la hayan lapidado ahí mismo. Es posible también que haya muerto producto del parto, pero a partir de entonces, y hablo de esta leyenda, porque la leyenda da para mucho. Es leyenda, estamos de acuerdo que es leyenda entonces. Sí, por supuesto que sí, es una leyenda, sí, pero sí. siempre la leyenda tiene algo... No se vayan a enojar. Ahora, a esta hora de la noche es la hermandad, somos una hermandad. Perdón, Álvaro, quiere interrumpirte. Dame solo un segundo, Cristian. Dame solo un segundo. El doctor que es una leyenda. Sí, pues. Álvaro tiró una carta. Dime solo un segundo. Breve, Ustedes pidieron una carta. Breve. No, invocaron el tarot. Usted, profesor, invocó el tarot. Esta baraja corresponde a una edición que yo hice nueva al tarot de Marsella, pero respeté una forma que hay aquí, justo en la zona como del cuello, un poco más abajo de la papisa. ¿Dónde está ahí? ¿Sí? Ahí está. Allá. Tienen que ver esto, porque mito o realidad tiene una forma fálica. No digo que sea un pene, sino que es una forma fálica que ella tiene acá. La pregunta es, ¿por qué? ¿Fue fecundada? ¿Por qué tiene una forma ovoide como de un huevo al lado? Mira, ¿por qué representa la huevo gestación? está fuera de ella, en cambio junto con ella está lo fálico y de usted. Pero ella puede que haya engendrado en lugar de haber concebido. Ella representa la gestación en el tarot. Querida hermandad. Pero hay una silla, Julio, muy importante. Querida hermandad, no quiero polemizar con ustedes, pero se me están desordenando. Vamos a hablar de la silla. Bueno. Vamos a hablar de la silla, pero sectas. Wow. Criminales, falsos iluminados, fanáticos. Carlos López viajó. Carlos López fue a las casas donde se escondió Antares de la Luz, donde murió Antares de la Luz, donde se hizo el sacrificio. Estuvo en todos lados con el equipo de la hermandad. La hermandad está presta a comentar. Denos solo un segundo, una pequeña pausa comercial y volvemos con este impactante reportaje de Carlos Alberto López. Vamos y volvemos.